Hoy día estamos de fiesta hoy día. Yo quiero empezar hoy día haciendo un saludo a unas visitas que nos tienen con nosotros. Y quiero saludar y voy a agradecer que se pongan de pie. Carmen Sánchez, ¿dónde está Carmen Sánchez? Dios le bendiga, Carmen, que Dios me la bendiga. Denle un aplauso de bienvenida. Nos da mucho gusto tenerla con nosotros. También nos acompaña Richard Herón. Dios te bendiga, Richard. Qué gusto tenerte con nosotros. El Señor te bendiga. Ana Orellano, o Orellana, por favor, póngase de pie, que Dios me la bendiga. Bienvenida a nuestra casa. Y José Orellano, debe ser su esposo. Amén, que Dios me la bendiga. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Quiero decirles de que nos da gusto tenerlo con nosotros, a ustedes cuatro. Consideramos que esto no es una casualidad, porque en Dios no hay casualidades. En Dios hay propósitos. Y si Dios los ha traído es porque Dios tiene un propósito para sus vidas. Por eso rogamos a Dios que el Espíritu Santo pueda moverse con libertad y que pueda llegar hasta lo profundo de sus corazones para que ustedes puedan entender el mensaje de Dios para sus propias vidas. Amén. Que Dios los bendiga. Y toda la congregación sabemos porque hemos ya pasado por eso. Amén. Bien, mis amados hermanos, ayer tuvimos una celebración hermosa, el culto unido. Nos disfrutamos, nos gozamos, nos deleitamos en la visita de de nuestros hermanos de la iglesia El Buen Pastor y de Jersey City. La emoción fue tal que el pastor de Jersey City se olvidó su Biblia acá y nos la dejó en recuerdo. Después me estuvo llamando como a las 11 de la noche y me dijo: Carlos, olvidé mi Biblia. Ya no te preocupes que yo te la guardo, te la voy a llevar después. Así que eso solamente nos hace ver que la fiesta fue grande, fue hermosa. La disfrutamos, ¿verdad que sí? Y rogamos a Dios que siempre el Señor nos esté dando esas experiencias bellas en su presencia. Porque en la vida en Cristo es una vida de gozo, de alegría, de paz, de amor. Hablábamos sobre el amor ágape ayer. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, verdaderamente abrimos nuestro corazón para que el Señor pueda entrar a Él a transformarlo todo absolutamente. Todo lo que nosotros hemos acostumbrado a tener como manera de vivir, como pensamiento, como obras, etcétera, el Señor lo transforma. Es decir, dejamos de ser las personas que hemos sido para ser nuevas criaturas. Y eso también, uno de nuestras confesiones de fe, el Catecismo Heidelberg, nos habla en su domingo 33 acerca de esta decisión por Cristo, que es una experiencia hermosa que se da en la vida de nosotros los cristianos. El ser humano verdaderamente llega a descubrir el concepto de su vida cuando venimos a Cristo y cuando nos postramos delante de Él, cuando le abrimos el corazón, ¿verdad? Esta decisión consta de dos partes: arrepentimiento y conversión. El arrepentimiento es todo aquello en que nosotros reconocemos la vida de pecado que hemos llevado y lógicamente somos conscientes de que hemos estado fallándole a Dios, hemos estado quebrantando la ley de Dios, hemos estado viviendo de espaldas a Dios. Vivir solamente movido por nuestras emociones, movidos por nuestros instintos, sin considerar de que verdaderamente hay un Dios que todo lo ve, que todo lo juzga, que todo lo oye, que todo lo conoce. Y entonces nosotros vivimos simplemente por la misma corriente del mundo de pecado en el que vivimos, nos está llevando. Entonces, si todos mienten, nosotros mentimos. Si todos engañan, nosotros engañamos. Si todos hacen daño, nosotros hacemos daño. Y así, por consiguiente, una serie de tradiciones y cosas y costumbres que conforme tiene el mundo, nosotros las vamos adquiriendo. Llega el momento en que tenemos ese encuentro con Cristo Jesús y entonces reconocemos ese error que hemos estado cometiendo. Luego viene un sentimiento de arrepentimiento en nuestro corazón. Ese sentimiento de arrepentimiento nos hace reconocer que hemos estado mal y que necesitamos cambiar, necesitamos una limpieza, necesitamos una transformación de nuestras vidas.
pero también reconocemos que con nuestras propias fuerzas nosotros no podemos hacerlo. Entonces es necesario invocar a fuerzas sobrenaturales que puedan ayudarnos para poder lograr esa transformación, ese cambio. Porque Dios no hace un cambio temporal. Puede ser que nosotros logremos algún cambio temporal. Bueno, decimos, ¿sabes qué? A partir de la fecha, una semana entera, si alguna persona fuma, dirá, no voy a fumar. Y hace un esfuerzo y no fuma. Pero cuando venimos a Cristo Jesús y tenemos un cambio radical, una transformación, un arrepentimiento verídico, ya no decimos, voy a dejar una semana de fumar, sino simplemente voy a dejar de fumar, nunca más vuelvo a fumar. En nuestras fuerzas no podemos, pero Cristo nos da las fuerzas, porque Él ha derramado su Espíritu Santo en nosotros para que tengamos esa capacidad de poder vencer las tentaciones del pecado. Ahora estoy poniendo solamente un ejemplo, diciendo al que fuma, pero hay personas que pueden beber, hay personas que les gusta ver cosas que no deben, por ejemplo, pornografía. Hay personas que les gusta deleitarse en otras cosas, el juego. Una vez conocí a un amigo cristiano que él a veces me decía, salía el domingo de la iglesia y me decía, me voy corriendo. ¿Por qué le digo, tienes que hacer? Me voy al hipódromo, quiero jugarme un caballito, porque si me saco, voy a traer un buen diezmo en la iglesia. Imagínense, a jugar a los caballitos. Hay otros que juegan a otras cosas, les gusta jugar a los naipes, se reunían fines de semana, viernes, hasta tarde de la noche, a estar jugando póker. Y siempre creen que porque eso no están bebiendo, no están haciendo nada fuera de lo que generalmente consideramos como pecados graves, aunque para el Señor no hay pecado grave ni pequeño, todos los pecados son pecados, todos los pecados son graves. Pero hay personas que creen que porque se sientan a jugar naipes en una mesa con un grupo de amigos, no están haciendo nada malo. Y es necesario tenerlos que llevar a la Biblia para que se den cuenta que a Dios no le gusta ese tipo de juegos. Por eso que el Señor en su palabra dice que no debemos de tener ese tipo de prácticas. Volviendo a lo que estaba diciendo, cuando entendemos esas cosas empezamos a dejar, pero no en nuestras fuerzas, sino entonces depositamos, descansamos todo en las fuerzas del Señor Jesús. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a vencer. Pero no nos ayuda a vencer temporalmente, vuelvo y repito, sino totalmente, es decir, absolutamente, ya nunca más volveremos a hacer lo mismo. En mi vida antigua me gustaban mucho las fiestas, me gustaba mucho juntarme con los amigos, a estar bebiendo y hacer cosas que generalmente son desusuales, no son de acuerdo al Señor, pero el día que conocí a Cristo Jesús, el Señor cambió mi vida. El loco, como a veces yo les he dicho, a mí me decían el loco cambió y ahora se volvió cuerdo. Aunque para mis amigos yo era más loco. Porque se ha vuelto loco. Ellos creían que yo tenía una anomalía cerebral. Fueron a ver a mi esposa y le dijeron, ¿qué tiene? Podemos meterlo al hospital. Nosotros, entre los compañeros que teníamos, que habíamos egresado del colegio donde estudiamos, había muchos que eran médicos, que eran farmacéuticos, etcétera, profesionales en diferentes cosas, y dijeron, nosotros tenemos ahí un grupo de amigos que podemos ayudarlo, meterlo al hospital y lo vamos a hacer ver. Habían psiquiatras, había un amigo que era psiquiatra y era increíble, y les cuento esto como una anécdota, porque este era medio loco. Yo no sé si la psiquiatría lo llevó a eso, pero era medio loco, era un tipo que agarraba y se tomaba una pastilla para dormir y otra para no dormir. Entonces eso lo drogaba. Y tenía una energía tal que se ponía a estudiar, con esa energía estudiaba. Y se pasaba la noche estudiando y el día estudiando y a veces pasaba 20 horas pegado en los libros. Logró su carrera así, logró ser psicólogo. Una vez que terminó la carrera y dejó estas prácticas, él empezó a trabajar, pero la verdad de las cosas, ahí en el grupo de nosotros, nadie confiaba en él, porque decía, si este está más loco que una cabra, ¿qué me va a poder aconsejar? ¿Qué me va a poder ayudar? ¿No? Entonces, cuando llegaron donde mi esposa a decirle, y después mi esposa me cuenta, me dijeron, y dije, sí, ¿qué me quieren poner en la mano de loco?
No, termino más loco. Además yo estoy cuerdo porque ahora estoy en Cristo Jesús. Porque cuando venimos a Cristo Jesús verdaderamente encontramos la cordura, ¿verdad? Entonces, el arrepentimiento nos lleva a entender estas cosas para que nosotros podamos dejar la vida pasada y empezar la nueva vida en Cristo. La segunda parte que nos dice es que la conversión. ¿Cuál es la conversión? La conversión es cuando nosotros somos transformados. Ya la persona, es decir, nuestra misma mente, nuestro corazón, nuestro sentimiento, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, cambia totalmente. Ha sido transformada en una manera diferente de vivir. Ahora, la transformación que logramos y el arrepentimiento que hemos tenido nos van a llevar a dejar todas las cosas antiguas. Es decir, el viejo hombre deja y empieza a vivificar el nuevo hombre. ¿Amén? El antiguo hombre se deja de lado y empieza a vivificarse el nuevo hombre. Muchas veces a nosotros se nos hace muy difícil dejar al viejo hombre. Somos cristianos, amamos al Señor, venimos a la iglesia, oramos, leemos las Santas Escrituras, pero no dejemos costumbres antiguas. Vuelvo a tomar el ejemplo de un fumador. Si ha habido una persona que le gustaba fumar, es cristiano, ama al Señor, sigue las cosas, todo, pero no quiere dejar el cigarro. No quiere dejar el fumar, sea lo que fuera. No entendemos de que cuando nosotros seguimos pegados a las cosas tradicionales del pecado del viejo hombre o de la vida antigua, seguimos contaminando nuestro cuerpo. Si nosotros contaminamos el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, estamos contaminando al Espíritu Santo y eso no le agrada a Dios. Eso ofende a Dios. En el pueblo de Israel, después que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, el pueblo de Israel siguió con su costumbre de querer tener el altar y sacrificar animales para el perdón de los pecados. Porque ellos no reconocieron a Cristo como el Cordero inmolado. En el año 70 después de Cristo, apareció un emperador llamado Tito, y este hombre odió al pueblo de Israel. ¿Y qué hizo? Para ofenderlos de la peor manera, sacrificó un cerdo en el altar del templo. Eso para el pueblo judío hasta el día de hoy fue la ofensa más grande que pudieron tener. ¿Saben por qué? Porque habían ofendido a su Dios. Nosotros, los cristianos, a veces sacrificamos cerdos en el altar de nuestro corazón que le pertenece a Dios cuando seguimos afianzados a las costumbres paganas, a las costumbres antiguas, al viejo hombre. Cuando no nos despojamos de esas cosas que lamentablemente a Dios no le agrada ni le gusta. Tenemos que hacer el esfuerzo de consagrar nuestras vidas a Dios para que el Señor, su Espíritu Santo, nos ayude a vencer esas cosas, hermanos amados. No podemos contaminar el lugar donde esté el Señor. Debemos de recordar ese pasaje de la Biblia cuando Moisés subió a donde estaba la presencia del Señor por esa zarza que ardía y de repente escucha, antes de acercarse, escucha una voz que le dice: Moisés, detente, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es. ¿Y eso qué es lo que nos quiere decir? Que cuando nosotros vamos a la presencia de Dios tenemos que entrar purificados. No podemos llevar ningún vicio, ningún indicio de maleza, de maldad, de pecado, de cosa que no le agrada a Dios, de quebrantamiento de la ley. Y esa es la forma como nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios. Yo no sé cómo vienes tú a la iglesia, hermano, hermana. Pero cuando venimos a la iglesia, nosotros tenemos que venir concentrados, entendiendo de que lo que venimos aquí es adorar a Dios. Venimos a la presencia de Dios. Venimos a presentarnos delante de Dios. Venimos a elevarnos al trono de la gracia. Eso no tiene acceso cualquiera. Dios nos está dando el privilegio solamente por el hecho de haberlo aceptado como nuestro Señor y Salvador y haberle abierto el corazón. Pero si nosotros vamos a tener un corazón inmundo, sucio, que todavía está ligado a las costumbres paganas, entonces lo estamos queriendo llevar al Señor a una cloaca.
porque nuestro corazón se convierte en una cloaca. No podemos meter a Cristo donde hay una cloaca, donde hay inmundicia. ¿Saben por qué? Porque la santidad de Dios no va a permitir pisar la inmundicia. Por eso es que Él nos dio sus leyes, nos dio sus ordenanzas. Es necesario que nosotros tengamos que entender que es fundamental tener que dejar al viejo hombre. Quiero llevarnos a una lectura que está en Efesios capítulo 4. Versos 22 al 24. Y me encanta porque la misma Biblia se demuestra, la misma Biblia se revela. De un versículo a otro nos está revelando la misma Biblia. Nosotros no necesitamos tener que buscar en otro sitio una explicación porque la misma Biblia se explica. Versos 22 al 24 dice de Efesios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Se dan cuenta? El viejo hombre está viciado por los deseos engañosos que hemos tenido. Si no dejamos eso, entonces un lugar viciado le estamos dando al Señor para que Él entre a morar. Yo te pregunto, hermana, ¿a ti te gustaría entrar a vivir, o mejor dicho, te gustaría entrar a sentarte a comer en un restaurante donde todo está sucio, cochino, la mesa asquerosa sin limpiarse, lleno de inmundicias, de papeles? ¿Te sentarías ahí a comer? Estoy seguro que no. De la misma manera, en un sitio viciado, tú no lo puedes meter al Señor Jesús, porque Él no merece eso. Tenemos que darle la honra a Él. Verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ojo, miren lo que dice: renovarse el espíritu de su mente. Es decir, tus pensamientos tienen que dejar de estar cautivos a las cosas pasadas para ahora poder tenerlas consagradas a las cosas de Dios. Amén. Y el 24 hizo: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí yo quiero detenerme para poder explicar algo que tenemos que entender. Miren lo que dice el versículo: y vestíos del nuevo hombre, y después dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Miren, hermana, cuando nosotros venimos a Cristo y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, el Señor transforma toda nuestra vida. Ahora bien, esa transformación no solamente es de tu costumbre pasada, sino también es del pecado original. Porque aquí todos sabemos que nacemos con el pecado original. Es decir, Adán pecó, todos nosotros heredamos ese pecado. Pero en el momento que Cristo entra a transformar y cambiar tu vida, ese pecado de Adán también es cambiado, es transformado, es borrado de tu vida. Cristo lo quita. Por eso es que el Señor dijo bien claro: he venido a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces, la transformación, el cambio, la obra que Cristo hace en nuestra vida es totalmente completa. Desde el pecado original nos transforma. Por eso es que aquí el versículo dice: creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Nos creó el Señor. Cuando el Señor creó al primer hombre, que es Adán, y a Eva, los crió para ser adoradores. Los crió en espíritu, los crió santificados. Ellos no tenían pecado hasta que llegó la serpiente y las tentó y entonces los hizo pecar. Pero mientras ellos no habían pecado, estaban santificados. Tenían, así conforme Cristo tenía todo el poder que tuvo cuando estuvo en esta tierra, que podía hacer ver a los ciegos, levantar a los muertos, Adán tenía ese poder. ¿Saben por qué tenía ese poder? Porque el Señor le había dado ese poder a Adán. Adán estaba investido de todo eso. Pero cuando el pecado viene, perdió todos esos poderes.
perdió la comunión con Dios. Y desde ese momento empieza el sufrimiento de su vida, que es la que nosotros tenemos. Por eso es que Cristo tuvo que venir para rescatar lo que se había perdido. Cristo, cuando viene y entra a tu corazón, viene a rescatarte para que tú vuelvas a tener ese poder que Dios dio. Y no quiero que solamente pienses en el poder, sino principalmente lo más importante es en la comunión con Dios. Adán andaba con Cristo. Ahí la palabra dice en Génesis, ustedes revisan, y Dios andaba por el huerto con Adán. Y hablaban con él y conversaban y dialogaban y le enseñaba todo. Si Cristo vino a rescatar lo que se había perdido, es porque Él está anhelando a aquel amigo que creó, con quien pudiera caminar también y con quien pudiera hablar. Y ese eres tú, hermano, hermana. Ese es el que Dios quiere. Dios está anhelando que tu vida, la puedas consagrar a Dios de tal manera que Dios pueda caminar contigo como tú camines con Él. Para eso necesitas cambiar, transformar tu vida. No puedes seguir anclado en tus costumbres, en tus anhelos, en tus maneras de vivir. Eso no es lo que a Dios le gusta. Sentimos pesar en todo nuestro corazón cuando nosotros nos arrepentimos, pero las costumbres y las tradiciones siempre nos atraen. Hay que luchar. Hermanos, Dios nos ha llamado para que nosotros luchemos nuestras propias batallas. A veces hemos escuchado que Dios nos ayuda a pelear la guerra que tenemos contra el pecado. Y es verdad. Pero ¿sabes? ¿Quieres que te diga una cosa? Hay momentos en que Dios te dice, ok, yo voy a luchar la guerra, pero hay batallas que te toca pelearlas a ti. Eres tú solo, ahí no voy a estar yo. Tú tienes que pelear tus batallas. ¿Y sabes por qué tienes que pelear tus batallas? Porque yo te hice a mi imagen conforme a mi semejanza. Te he dado poder, te he dado dominio propio, te he dado autoridad, te he dado todo para que tú puedas vencer. Ahora demuéstrame que tú puedes vencer esas batallas. Entonces viene la batalla en que tú tienes que luchar contra tu propio ego, contra tu yo, contra tus deseos, contra tus instintos. Si te gusta estar viendo la pornografía en el internet, a partir de la fecha dices, ya no más, porque esto me hace daño, porque a Dios no le agrada. Porque si estoy consagrado a Dios, yo no puedo llenar de inmundicia mi corazón, mi mente, mis ojos. Entonces quito toda esa inmundicia de mi computadora y no lo vuelvo a ver. Tampoco las revistas. Y así, conforme estoy poniendo un ejemplo de pecado, pero todos los pecados tienen que ser lo mismo. Quitarlo de nuestras vidas. Es la única forma en que nosotros podemos tener una vivificación con Cristo Jesús. Acuérdense lo que les dije. El Señor vino a traer no solamente que nosotros podamos lograr la redención, sino también una vivificación del nuevo hombre. Esa vivificación del nuevo hombre significa que nosotros tenemos que ser las personas que venzamos nuestras batallas delante de las tentaciones. Eso nos va a llevar a ¿qué? Fíjense cómo una cosa tiene consecuencia con la otra. La vivificación nos va a llevar a hacer las buenas obras. Si nosotros tenemos buenas obras, y ojo hermanos, quiero que me entiendan bien lo que les voy a decir. No creas que por buenas obras te vas a salvar, porque la palabra es clara. No por buenas obras se salva a nadie, sino nos salvamos por fe, es decir, nuestro corazón, nuestra fe, nuestra confianza, nuestro ego, todo puesto en las manos de Jesús. Él es el fundamento de nuestras vidas. Él es el que hace que nosotros verdaderamente cumplamos con toda la voluntad que Él estableció. Libro de Levíticos, capítulo 18, verso 4. Levíticos. Aquellos estudiantes que están siguiendo la Biblia saben que Levíticos está antes de Números, ¿verdad? Levíticos capítulo 18. Después de Éxodo, antes de Números, dije, no dije después de Números.
Levíticos, capítulo 18, verso 4. Mira, hermano, lo que es la vivificación en Cristo Jesús. Es decir, vivificación es cuando nosotros empezamos a vivir en Cristo Jesús. Una de las reacciones que tenemos cuando vivimos en Cristo Jesús, la primera es empezar a cumplir sus mandamientos. Leamos el versículo 8 del capítulo 10, perdón, el versículo 4 del capítulo 18. Dice: mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. Cuando dice yo Jehová, nuestro Dios, es como decir, ¿se acuerdan cuando en la historia leemos nosotros que el emperador romano ponía su sello de su anillo? Es decir, decreto esto y es imborrable. Nadie lo puede borrar. En este caso, el que está decretando esto y está poniendo su sello es el Señor Jesucristo. Y dice: yo Jehová, vuestro Dios. Es una ordenanza inamovible. Esto no puede ser cambiado, esto no puede ser variado, esto no puede ser derogado. El Señor dice: mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Es lo que a nosotros nos corresponde. Primera de Samuel, un poquito más allá. Capítulo 15. Versos 22 y 23. Y esto es para que consideremos que cuando nosotros hacemos obras, no creamos que por las obras nosotros podemos alcanzar la salvación, ni podemos alcanzar la vida eterna. Capítulo 15 de Primera de Samuel, versos 22 y 23, dice a la letra el Señor: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Las palabras que Samuel le dijo a Saúl cuando Saúl había desobedecido la orden de Dios. Cuando nosotros desobedecemos la orden de Dios, Dios lo primero que hace es nos desecha. ¿Por qué? Porque la desobediencia para Dios es rebeldía. Y Dios no quiere a los rebeldes, reprime a los rebeldes, desecha a los rebeldes. Por eso, si nosotros vamos a vivir una vida en desobediencia a la palabra de Dios, a las ordenanzas de Dios, a la ley de Dios, a los preceptos de Dios, estamos cayendo en rebeldía. Y la rebeldía, el Señor aquí la muestra que es como idolatría. ¿Saben que el Señor repudia cualquier idolatría que nosotros hacemos? Porque nosotros podemos hacer a veces ídolos de nuestros hijos. ¿Ya? A veces podemos hacer ídolos de nuestros padres. A veces podemos hacer ídolos de cualquier cosa que amamos entrañablemente. Compramos una casa y es nuestro ídolo. Mientras tengamos la casa, nos sentimos felices, contentos y seguros. Pero el día que no tenemos la casa, se nos cae el mundo. Sentimos que ya no valemos nada. Hicimos de la casa un ídolo. Nos convertimos en idólatras. Y así puede suceder con cualquier cosa, hermanos. Tengamos cuidado con eso. Tengamos mucho cuidado con eso. Porque la idolatría es bien fácil, se filtra en nuestras vidas. Y sin darnos cuenta, caemos en el pecado. Por eso es que David oraba y decía: Padre mío, líbrame de los pecados ocultos. Y nosotros tenemos que tener cuidado de eso. El Señor nos dice en el pasaje que hemos leído:
Está en Romanos. Volvemos a Romanos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué es lo que la Biblia está haciendo en esta lectura? La Biblia, Romanos capítulo 6, versos del 1 al 6, había dicho que es la lectura. Y en el versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, la Biblia misma está certificando lo que en todo momento dice el Señor. Si nosotros, al morir a nuestro viejo hombre, hemos muerto con Cristo en la cruz, entonces el Señor mismo hace que nosotros revivamos. Por eso la vivificación es la resucitación de nosotros para poder tener una vida en Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces, nosotros al resucitar con Él, todas las cosas de Él también las adquirimos. Si el Señor resucitó, venció a la muerte, venció a la tumba, venció al Hades, ¿verdad? Al infierno. Quiere decir que cuando nosotros recibimos a Cristo y cuando decidimos nuestra vida consagrada a Cristo, hemos vencido a la muerte, hemos vencido al Hades, hemos vencido al pecado, hemos vencido al infierno. Y si hemos vencido, ¿qué temor tenemos cuando a veces se nos hablan y nos cuentan de ánimas? ¡Ay, que se presentó la Llorona! Y empezamos a temblar. ¡Ay, que la viuda alegre está andando por ahí! Y si está alegre, déjenla que siga alegre. De repente está de fiesta. Y se creen en una serie de cuentos que nos ponen, sobre todo en nuestros países. Eso es pan del día. Todos los días, creo, en las noches, ya no tienen de qué hablar y se ponen a hablar de ánimas. Ay, que sí, fíjate que la fulana murió, pero dice que la han visto. Su alma, porque no ha muerto en paz, y su alma está penando por ahí, hay que tener cuidado cuando pasas. Sí, que dice que don Felipe la vez pasada estaba pasando en su bicicleta y sintió que tenía un peso atrás. Y cuando voltea, la novia que estaba ahí, ella llorando y se agarraba de él. Óigame, son tonterías que vamos creyendo. ¿Vamos a pasar por el cementerio? No, está loco que va a pasar por el cementerio a las 12 de la noche. No, creen que se va a salir una mano y te va a agarrar de los pies y te va a jalar. Entonces, si pasa por la tumba como jugando mundo. Porque vivimos con temores, porque no entendemos este precepto, hermanos. El Señor Jesús venció a la muerte y venció al infierno. El diablo no tiene nada que hacer. A veces me llama la atención cuando a veces vienen cristianos y me dicen, ay, pastor, este enemigo se ha levantado a hacerme daño, pastor. Está que me ataque, me ataque, me ataca. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. El enemigo lanza dardos. Eso sí, lanza dardos. Sus dardos son tentaciones. Si tú estás investido de la coraza del Evangelio, esos dardos rebotan, no te hacen daño. Pero cuando tú quitas la coraza y empiezas a prestarle atención, entonces todos esos dardos empiezan a hacerte daño. ¿Sabes por qué? Porque has cedido a la tentación. Cediste a la tentación. Cuando tú cedes a la tentación, le abres las puertas a Satanás. Entonces el enemigo entra. Y mira lo que dice la palabra. Dice que si el estado postrero fue malo, mejor dicho, el estado anterior fue malo, el postrero será peor. Porque ese enemigo que salió de ti, ahora tú le permites entrar otra vez, va y trae 7 peores demonios y se meten dentro de ti. Y entonces tu estado postrero será peor que el anterior. Ahora, yo le creo a la palabra. Yo no le creo a la gente, le creo a la palabra de Dios. Si la palabra me dice esto, es verdad. Entonces yo lo que tengo que hacer es obedecer, cuidarme de que eso no pase. Yo no le puedo dar chance a las tentaciones.
nosotros tenemos que rechazar toda tentación, porque las tentaciones vienen del enemigo. Escúchame bien, hermano. Jamás digas que una tentación te viene de parte de Dios. Nunca Dios tienta a nadie. Dios jamás tienta a nadie. Grábate eso. Pero el enemigo, ese sí que tienta. Por eso es que toda tentación que te venga viene de Satanás. Recházala. Ahora, la diferencia es que Dios muchas veces nos prueba para ver nuestra fe, para ver nuestra fidelidad, para ver nuestra madurez. Entonces Dios te prueba y te pone cosas en las que tú tienes que decidir. O sigues a Cristo o no sigues a Cristo. O te sometes a la voluntad de Dios o simplemente dejas que tu mente te lleve por donde tú quieras. Entonces muchas veces nosotros creemos. A mí me pasó un caso muy simpático, les voy a contar. Un día llega una parejita a pedirme que los case. Pastor, queremos que nos case. Entonces lógicamente yo conversé con ellos, dialogué y después le dije, bueno, ustedes tienen que someterse a cuando menos 3 entrevistas prematrimoniales, porque tenemos que hablar sobre todo lo que es el matrimonio, porque es un sacramento dado por el Señor. Y ellos dijeron, está bien, pastor, está bien. Entonces empezamos a dialogar y yo les digo, bueno, ¿y de dónde les ha nacido a ustedes casarse? ¿Cómo ha nacido la relación? Y dice, pastor, nosotros somos cristianos y ya venimos orando hace 2 meses por esta relación. Qué bonito, qué hermoso, están orando por esta relación. Sí, qué hermoso, qué bello, ¿no? Eso me gusta, le digo. ¿Y cuál es el resultado? Pues que nos queremos casar. Haciendo un poco más de indagación sobre la forma de vida que ellos tenían, me di cuenta de que ellos nunca habían esperado la respuesta de Dios. Simplemente habían orado ellos, pero nunca esperaron que Dios les responda. Entonces, les digo, ¿y Dios les ha confirmado que se van a casar? Bueno, pastor, tenemos 2 meses orando. ¿Y cada qué tiempo oran? Cuando vamos a la iglesia, o a veces antes de acostarme. Oh. ¿Y han hecho algún voto, digamos, de repente hacer un ayuno juntos para esperar si Dios verdaderamente, esta va a ser la mujer de tu vida y él va a ser el hombre para ti? No, pastor, pero Dios ya nosotros venimos orando y ya hemos orado y ya hemos orado. Pero nunca esperaron la voluntad de Dios, la respuesta. Al final de cuentas los casé. Después que se casaron, pasó 2 años, no, 1 año y medio, y él ya no la soportaba a la muchacha. Y ella tampoco lo soportaba a él. Y empezaron unas peleas que querían irse hasta corte. Y yo un día lo agarro al muchacho y me siento con él porque me dijo, pastor, ya no soporto más esta situación, esta mujer, que por acá, que por allá. Y le digo, ¿cómo? Pero tú dijiste que habían estado orando. Sí, pastor, no sé, de repente Dios se equivocó. Qué fácil, ¿no? Dios se equivocó, pero nunca digo me equivoqué, pastor. Eso no lo vamos a decir. Entonces él, después que conversamos, le dije, ¿sabes qué? Dios no se equivocó, sino el que se equivocó fuiste tú y ella. Porque ustedes dijeron que habían orado. Pastor, nosotros hemos orado, pero nunca esperaron la respuesta de Dios. Porque si hubieran esperado la respuesta de Dios, Dios te hubiera revelado que esa no era la mujer para tu vida y a ella le hubiera revelado que tú no eras el hombre para tu vida. Luego ustedes se han unido, guiados más por su instinto, por sus emociones, que por la voluntad de Dios. Por eso es que ahora tu matrimonio está como está. Ahora lo que tienes que hacer es empezar a luchar por ese matrimonio. No, pastor, que yo no la soporto. Vas a tener que soportarla. Porque lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y eso es una premisa, ese es un axioma de la palabra de Dios. Lo que Dios une no lo separa el hombre. En el matrimonio civil, el hombre puede ser que tú puedas alcanzar a tener un divorcio, pero en Cristo Jesús, en la iglesia, no existe el divorcio.
La palabra lo dice. Nos abocamos a la palabra, nos metemos a la palabra y vamos a ver si la palabra nos demuestra que hay divorcio, que Dios permite el divorcio, entonces aceptamos el divorcio. Y en el pueblo de Israel, si en algún tiempo en la historia Dios permitió el divorcio, fue por causas extremas que se dieron en el pueblo de Israel. Pero no son causas para que nosotros las tomemos a cada rato como una costumbre en nuestra vida. Dios, lo que Dios une, no lo separa el hombre. ¿Amén? Y eso debe ser nuestra premisa. Continuamos. ¿Estaremos siempre dispuestos a ser agradecidos con Dios mediante nuestra obediencia? Sí. Cuando somos obedientes, nosotros estamos mostrándole a Dios de que somos agradecidos con Él. Ese agradecimiento es lo que nosotros entendemos como lo que a Dios le agrada. A Dios no le agrada los sacrificios, a Dios le agrada la obediencia. Si cumplimos, tenemos promesas divinas. Promesas divinas. Y yo solamente les voy a... Ustedes saben que hay muchas promesas divinas, pero yo quiero llevarlos a una promesa que es muy hermosa en el libro de Isaías, y con esto vamos a terminar. Capítulo 57 de Isaías. Si me acompañan, verso 15. ¿Quiénes lo tienen? Isaías 57, 15. Y dice la palabra del Señor así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Ojo, Dios habita en las alturas con aquel que tiene su espíritu quebrantado y es humilde, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Quebrántate ante Dios, hermano. Entrega tu vida a Dios, obedece sus mandamientos, y la promesa de Dios es grande y maravillosa. ¿Sabes cuál es la promesa que Dios te da en este momento? Que tú, si eres así, vas a vivir al lado de Dios, vas a vivir con Él. Él va a habitar, vas a estar morando en sus moradas celestiales, en su alcoba íntima, ahí vas a estar tú. Y mientras estamos en Cristo, ¿qué nos puede hacer daño? Nada. Porque en Cristo somos más que vencedores. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Quiero que inclines tus rostros, cierres tus ojos y te concentres en este momento, porque este es el momento que nos presentamos delante de Dios. Este es el momento que nos acercamos al trono de la gracia. Este es el momento que vamos a estar en la misma presencia del Señor Jesús, no solamente para escucharlo ahora hablar, sino ahora es para nosotros rendirnos ante Él, para postrar nuestras almas, nuestros corazones, nuestras vidas. Padre Santo que estás en los cielos, Dios eterno y maravilloso, venimos ante tu presencia, Señor, a rogarte que tú tengas piedad y misericordia de nosotros. Gracias te damos por tu palabra, Señor, porque ella nos lleva a poder entender y comprender cada día más cómo es que tenemos que andar y cómo tenemos que movernos. Padre, ahora entendemos de que tú has venido a rescatarnos y aún quitarnos el pecado original. Por tanto, ya no tenemos la herencia de Adán, porque ahora nuestra herencia es Cristo Jesús, y en Cristo no hay pecado. Y si nosotros vivimos teniéndote a ti en nuestro corazón, ya el pecado no tiene lugar en nuestras vidas. Pero Padre, a veces fallamos. Somos carne y vivimos en este cuerpo de muerte. Y cometemos errores, Señor, y fallamos. Pero queremos pedirte que nos perdones, que nos guíes,
que conforme el apóstol Juan en su primera epístola nos dice, que podamos pedirte perdón en todo momento, porque tenemos a Cristo como nuestro abogado al lado del Padre, intercediendo por nosotros. Ahora queremos venir a pedirte que nos perdones, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras rebeldías. Perdona, Padre, que te fallamos tantas y tantas veces. Y tú siempre tienes paciencia con nosotros y misericordia para podernos aceptar y limpiarnos de nuestra maldad. Oh Padre, qué gran sacrificio el de Cristo Jesús hizo por nosotros. Ese plan de salvación que tú estructuraste fue maravilloso, Señor, porque sin Él no alcanzaríamos tu gracia. Gracias, Señor. Gracias, porque podemos ser salvos. Pero queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a vencer. Ayúdanos a dejar nuestro pecado. Ayúdanos a dejar nuestra vida pasada. Ayúdanos a vencer en nuestras luchas, en nuestras batallas personales que tenemos contra nuestras tentaciones y contra nuestro mismo ego, Señor. Padre, que los problemas que nos agobian, que nos abaten, que constantemente están puestos delante de nosotros, te rogamos que tú los soluciones. Danos las fuerzas para vencer, Padre. Porque no vamos a enfrentar a ese enemigo en el nombre nuestro, sino en el nombre del Dios viviente. Para vencer. Para poder salir airosos. Oh santo y bendito Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser dignos de ser llamados tus hijos. Ayúdanos, Padre, a que en todo momento nosotros podamos reflejar a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Oh Dios eterno, gracias. Gracias por estos momentos. Yo quiero que la congregación siga orando. Y a nuestras visitas, yo quiero hacerles un llamado. Hoy es el día perfecto para recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Si este mensaje ha llegado a tu corazón y si tú has recibido el mensaje de Cristo, yo te pido que ahí donde estás, levantes tu mano. Quiero orar por ti. Dios te bendiga. Quiero que levantes tu mano para orar por ti. Si quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, mejor aún, no luches porque estás rechazando a Cristo. Cristo no quiere ser rechazado, quiere entrar a tu corazón, a morar en Él, a hacer de Él su casa, su morada. Y por lo tanto, te está dando la oportunidad en esta mañana de que tú puedas abrirle tu corazón y recibirlo como tu Señor y Salvador. Si aún ahí donde estás deseas hacerlo, por favor, levanta tu mano, quisiera orar por ti. Quisiera tener ese gusto de orar ante Dios por tu vida y que Dios pueda morar en tu corazón. Él te ayudará cada día más y Él bendecirá todos tus caminos y tus pasos. Si no hay nadie que quisiera hacerlo, grandes y maravillosas son las obras de Dios. Y creemos que Él siempre está dispuesto para nuestras vidas. Pero somos nosotros quienes tenemos que tomar la decisión. La palabra del Señor dice en Apocalipsis: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si abres la puerta, entraré a morar contigo. Pero si no, el Señor se irá como un caballero. No le quisiste abrir la puerta de tu corazón, Él se irá. Pero no sabemos cuándo te podrá volver a dar la oportunidad de recibirlo.
Tal vez Él venga mañana, hoy día en la noche, y perdiste esta oportunidad. Oh Señor, este es tu pueblo, Padre. Tu misericordia, tu bondad, te rogamos que tú la derrames sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a seguir viviendo en la línea de tu evangelio, a seguir, Padre, siendo tus hijos, adorarte y alabarte por siempre, porque te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Gloria sea a Cristo Jesús. Voy a pedir a esa persona que levantó su mano que pase por acá, adelante, quiero orar por él. Y si hay alguien más que quisiera venir para orar y recibir a Cristo, venga por acá, que yo quiero tener ese gozo de poder orar por usted. Oh Dios eterno, santo y poderoso, damos gracias por tu santo corazón. Gracias, Padre, porque tú tocaste en el corazón de mi hermano, mis hijos. Gracias porque tú estás obrando su vida en su corazón. Padre, te rogamos que tú lo ayudes. Y ahora que Él, Padre, adora su corazón, Padre, mora en Él, queda en Él. Haz de Él sin apartarse de la izquierda, siempre, Padre, confiando en que tú sea cual fuera la situación que sea. Y si hubiera algo, Padre, que lo aqueja, límpialo, Señor. Sácalo, llénalo, arregla las cosas y dale la victoria, mi hermano. Te pido todo mi corazón por Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Alabado sea el Señor. Damos la gloria a Dios y le damos un aplauso fuerte a Cristo Jesús. Tomen asiento, hermanos. Una forma de alabar a Dios también es a través de nuestros diezmos y ofrendas. Voy a pedir, por favor, a la diaconisa de turno que pase por aquí a recoger el alfolí.